Episodio 15. Las Cruzadas. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos. Hola a todos, donde sea que estén escuchándonos. Les damos las gracias por regalarnos su atención durante el tiempo de cada capítulo. Espero que estemos consiguiendo emocionarlos y dejarlos con el hambre de saber qué sigue. Y los invitamos a dejarnos un comentario en cualquiera de las plataformas en que estamos en contacto con ustedes. Recuerden, búsquennos como Siluetas y Colores en YouTube, Facebook y iVoox. El día de hoy ya entramos al nuevo milenio. Estamos a fines del siglo XI, a fines de la última década. El nuevo milenio entró, el mundo no se acabó. Un sentimiento de extrañeza esperanzadora se fue instalando entre la población, pero la situación de la Europa medieval era complicada. Con esta línea de entrada iniciamos. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control apostólico romano sobre Tierra Santa, se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1096 y 1291. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos paganos, judíos cristianos ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, husias, valdandeses, prusianos y otros enemigos políticos de los papas. Los cruzados tomaban votos y se les concedía indulgencia por los pecados del pasado. En el año 2000, el Papa de la Iglesia Católica Juan Pablo II pidió públicamente perdón por los pecados cometidos en las cruzadas, asegurando además que no ocurriría nunca más. Vamos a ver qué era lo que sucedía en aquella época en Europa. Ya habíamos visto que llegaron las invasiones vikingas y asolaron todo el mundo cristiano de la época. Pero antes vimos que por el año 800 el Papa había coronado emperador a Carlomagno, lo que fue el inicio de una práctica que se fue dando a lo largo de los siguientes años, creando una simbiosis entre los reyes y la Iglesia que llegó a tener varios roces entre ambos poderes. Sin embargo, los pueblos vikingos ya instalados en Europa fueron poco a poco cristianizándose y las fronteras de un modo u otro fueron un poco más estables. Los reinos, aunque todavía fragmentados, comenzaban a agruparse. Francia ya tenía un viso de Estado, al igual que Inglaterra,
Pero a lo largo de los años, la cultura de los caballeros había creado muchos ejércitos y estos vivían de hacer la guerra entre reinos. Pero la Iglesia iba reafirmando su poder a todo lo largo y lo ancho. Prácticamente toda Europa era cristiana. La organización eclesiástica había lentamente desarticulado los poderes locales de la Iglesia, posicionando el poder papal sobre cualquier otro dentro del cristianismo. Sin embargo, no lo lograba hacer de lleno con los poderes civiles. Entraban muy seguido en desacuerdo con la autoridad papal. La búsqueda de la Iglesia era estar por encima de los reyes. Y esto, por supuesto, a los monarcas no les parecía. Ellos eran divinos. El Papa solo los legitimaba. Pero el Papa no podía estar por encima del trono. Por aquella época, Constantinopla era la ciudad de las ciudades, el centro del universo, la Nueva York de la época. Y era cristiana, aun cuando no reconocía la autoridad papal, pero era cristiana. En ese tiempo, los turcos selyúcidas atacaron el imperio de Constantinopla y le arrebataron los territorios de Siria y Líbano, lo que ocasionó que el paso hacia Jerusalén quedara bloqueado por vía terrestre. Estos acontecimientos fueron poniendo al Medio Oriente en la atención de Europa. Unos años más tarde, una facción musulmana se tomó Jerusalén e implementaron un régimen de intolerancia total contra los peregrinos cristianos en Tierra Santa, destruyendo la iglesia del Santo Sepulcro, erigida allá por fines del siglo V por la madre de Constantino, después de encontrar la Vera Cruz en ese lugar. La Vera Cruz, la cruz verdadera. Con estas acciones, la Iglesia encontró el pretexto perfecto para afianzar su poder por encima de los reyes, dando además un sentido de unión que Europa no tenía desde los romanos. Así que al grito de Dios lo quiere, hordas de cristianos se lanzaron a la campaña militar más grande de la cristiandad en toda su historia. Nuestra página de Facebook, la que encuentras con el nombre de Siluetas y Colores, está esperando un me gusta de tu parte y, claro, tus comentarios. Para eso, hemos preparado un grupo de imágenes en diferentes álbumes a lo largo de los capítulos y un nuevo álbum con el nombre de Las Cruzadas. Todo esto para reforzar los temas que hemos estado viendo a lo largo de nuestras semanas. Nuestro breve viaje al pasado. Visítanos en Facebook, iVoox y YouTube, donde nos encuentras como Siluetas y Colores, la moda como nunca la habías escuchado. La primera cruzada dura de 1095 a 1099, pero se extiende en realidad hasta 1101. Esta primera cruzada se divide en tres partes. La primera parte comienza
cuando después de arengar a los fieles en el legendario discurso del Concilio de Clermont, el martes 27 de noviembre de 1095 afuera de la catedral, al finalizar el discurso comenzó a organizarse la primera cruzada con contingentes de gente humilde y desorganizada que a su paso por Hungría hizo desmanes al por mayor y a su paso fue asesinando a judíos y dejando devastación por donde pasaba. A esta primera parte no se le dio oportunidad de entrar a Bizancio, desviándolos al otro lado del Bósforo, donde descuidadamente se adentraron en territorio turco y fueron aniquilados. Poco tiempo después llega, en agosto de 1096, la Cruzada de los Príncipes, mucho mejor organizada, que sí entra a Constantinopla y logra reconquistar algunos territorios, entre ellos Jerusalén, y forma algunos reinos cristianos. Con los triunfos de esta segunda parte, un tercer grupo irrumpe en el año 1101, pero al cruzar Anatolia es derrotado por los turcos y esto desanima las cruzadas por algunos años. La primera cruzada triunfó en gran medida por la desunión que había entre los musulmanes, y esta desunión no sería eterna. En 1144 se toman el condado de Edesa de los reinos latinos, que fueron los que se formaron en la primera cruzada. Y esto ocasiona que en diciembre de 1145 el Papa Eugenio III, a través de Bernardo Abad de Claraval, llame a la Segunda Cruzada. De ese movimiento podemos destacar dos cosas. La primera, fue un rotundo fracaso, ocasionado por las desavenencias entre alemanes encabezados por Conrado III y franceses que llevaban a la cabeza a Luis VII acompañado de su esposa, Leonor de Aquitania. Y aquí es el segundo punto a destacar. Este punto es precisamente Leonor de Aquitania. A este personaje le dedicaremos el siguiente programa completo y si es necesario un segundo capítulo, lo haremos. Este es uno de esos seres de la historia al que debemos destacar por su contribución y es bastante desconocida en el ámbito en el que la abordaremos, pero ya la veremos en tiempo y forma. Leonor de Aquitania. Las cruzadas fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación musulmana. Se iniciaron en 1095, cuando el emperador bizantino Alejo I solicitó protección para los cristianos de Oriente al Papa Urbano II, quien en el Concilio de Clermont inició la predicación de la cruzada. Al terminar su alocución con la frase del Evangelio, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, la multitud entusiasmada manifestó ruidosamente su aprobación con el grito de Dios lo quiere. Posiblemente, las motivaciones de quienes participaban en ellas fueron muy diversas, aunque en muchos casos se puede suponer un verdadero fervor religioso. Se arguye, por ejemplo, que fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declara con principio y objeto de recuperar Tierra Santa, ya que una vez que Jerusalén fue conquistada en 1076 por los turcos, selyúcidas y zangüíes, estos abusaban sin piedad de los peregrinos, lo que marcaba una gran diferencia con la época de los califas fatimites que reinaron entre los 909 y 1171, y cuya regla fue la libertad del pensamiento y la razón extendida por las personas, que podían creer en lo que quisieran siempre que no infringieran los derechos de otros.
Dejamos entonces a Jerusalén en manos occidentales en la primera cruzada y rodeada prácticamente de reinos latinos que la mantenían segura, y las peregrinaciones a Tierra Santa continuaron. Pero los sarracenos, el nombre que por este entonces recibían los musulmanes, no les gustaba que este territorio estuviera en manos de los cristianos y buscaban reconquistarlos. Con los años los sarracenos se unieron nuevamente. Acuérdense que habíamos dicho que estaban muy divididos. El reino de Jerusalén se mantuvo más o menos en calma 70 años y en poder de los occidentales. Pero Salah ad-Din Yusuf, más conocido como Saladino, no tenía en sus planes esto. Él quería un reino único desde Siria hasta el Cairo. La llegada al poder de reyes sin capacidad a los reinos latinos ocasionó que poco a poco Saladino fuera recuperando territorios, y en octubre de 1187 recuperó Jerusalén. Esto conmocionó a Europa, y una tercera cruzada en 1189 fue convocada. Y aunque esta cruzada no fue la más exitosa, convocó a las grandes estrellas de la época, lo que la hizo la más conocida. En esta cruzada participaron Ricardo Corazón de León, que era el hijo de Enrique II y Leonor de Aquitania por Inglaterra, Felipe II Augusto de Francia y el emperador Federico I Barbarroja, que era el sobrino de Conrado III, aquel con el que Felipe VII había tenido muchas discusiones en la Segunda Cruzada. Este último estaba también al mando del grupo más poderoso y siguió la ruta terrestre, en la que sufrió algunas bajas. Cerca de Siria, sin embargo, el emperador murió ahogado mientras se bañaba en el río Salef, en la actual Turquía, y su ejército ya no continuó hacia Palestina. Ricardo Corazón de León se convirtió en el líder de esta tercera cruzada, y tras acuerdos y desacuerdos ganaron algunos territorios, pero no recuperaron Jerusalén. Sin embargo, logró hacer un acuerdo con Saladino en el que los peregrinos serían respetados, aunque la ciudad seguiría en manos musulmanas. Ricardo Corazón de León fue un rey más o menos gris. Su fama la debe más a lo que representó que a lo que realmente hizo. Repasemos un poco. Acabando de tomar posesión de su trono, se fue a la cruzada, dejando en el trono a su hermano Juan Sin Tierra, quien, debido a la nula habilidad para dirigir el reino, inspiró todas las aventuras de Robin Hood y Ivanhoe debido a la gran miseria que provocó en la Inglaterra medieval. Ricardo, después de la cruzada, cayó prisionero y fue rescatado por las arcas del reino, haciendo un pago altísimo de 150,000 marcos. Esto llevó a ganarse el rechazo de la nobleza, hasta obligar a firmar la denominada Carta Magna a Juan Sin Tierra, lo que le quitó la posibilidad de decidir a voluntad los destinos del reino y los impuestos al rey. Si éste no había llegado antes a un consenso con todas las partes de la sociedad, esto con el tiempo se convertiría en la Constitución, pero fue bajo este entorno que se creó la primera idea. El resto de su reinado lo pasó guerreando contra Francia y murió a consecuencia de una herida de flecha en el Lemosín en 1199 a la edad de 42 años. Saladino murió poco después de la partida de Ricardo, el 3 de marzo de 1193, teniendo como única posesión una moneda de oro y 47 de plata, pues había repartido el resto de su patrimonio entre sus súbditos. Todos los grandes de este tiempo murieron en ese periodo de tiempo. El fracaso de la tercera cruzada provocó que se predicase la cuarta, que se desvió hasta Constantinopla. Y esta acción fue determinante para lo que sucedería en Europa los siguientes 300 años. Fíjense bien, el fracaso de la tercera cruzada provocó que se predicase la cuarta, pero esta cuarta no llegó a donde tenía que haber llegado. Iban hacia Jerusalén, pero se desviaron hacia Constantinopla.
Debido a este artero saqueo, a Europa llegaron innumerables obras de arte. Recuerden que Constantinopla era el centro del universo. Constantinopla tenía todos los científicos, todos los artistas, todos los escribanos, todo sucedía en Constantinopla. Por el saqueo que hicieron los cruzados de esta cuarta cruzada, llegaron innumerables obras de arte y entre ellas llegaron libros, los primeros libros de conocimiento científico que se veían en Europa en los últimos 700 años. Por el tiempo de la cruzada, ya les he comentado que Constantinopla era la ciudad, el epicentro de lo que sucedía en el mundo. Todo pasaba ahí. Así que lentamente y gracias a esta cruzada, nuevas formas de ver las cosas llegaron a Europa. Lentamente se fue reconociendo a los griegos. Jerusalén nunca volvió a estar en manos occidentales y se hicieron al menos 9 cruzadas, aunque hay quienes nombran algunas más en contra de otros reinos, pero a Oriente fueron 9 las reconocidas. Conforme llegaban las cruzadas, muchos de los participantes se iban quedando en territorios que conquistaban a su paso. Estos fueron conocidos como estados francos o latinos. Si estos estados francos o latinos sobrevivieron hasta 1291, fue por la intervención de los mongoles que, al acabar con el califato abasí en 1258 y conquistar la religión de Oriente Medio, dieron un respiro a los latinos, al no ser los mongoles hostiles al cristianismo. Sin embargo, existía la convicción de que los reiterados fracasos en la misión de recuperar Jerusalén para la cristianidad se debían a la falta de inocencia de los cruzados, lo que llevó a la conclusión de que solo los puros podrían reconquistar Jerusalén. En 1212, un predicador de 12 años organizó la llamada Cruzada de los Niños, en la que miles de niños y jóvenes recorrieron Francia y embarcaron en sus puertos para ir a liberar Tierra Santa. En la travesía, fueron capturados por capitanes faltos de moral y vendidos como esclavos. Tan solo algunos consiguieron regresar al cabo de los años. El cuento era popular en la Edad Media, pero la mayoría de los historiadores creen que este cuento es exagerado o que es un mito. Hasta aquí el capítulo de las cruzadas. Pasarán 300 años antes de que entendamos qué fue lo que ocasionaron estas incursiones en Oriente. Esto debido a que la historia se escribe en reversa. Nadie en la época podía saber lo que se estaba sembrando en ese momento, pero el tiempo sigue y la historia continúa. Entramos de lleno al segundo milenio, el milenio en el que todo sucederá, y las cruzadas están justo pasando la puerta. La intriga, la traición, la ambición, el sexo y todas las pasiones humanas serán visitadas en este milenio. Muchas cosas buenas pasarán, pero también alcanzaremos fondos de maldad y miseria humana nunca antes vistas en la historia. Con esto nos despedimos y nos encontraremos de nuevo en el siguiente episodio, donde abordaremos a alguien que debería de ser mucho más conocida, Leonor de Aquitania.